Bueno, entonces vamos a iniciar. Como les venía diciendo, en la sesión de hoy vamos a arrancar con un tema nuevo, entre comillas, que es el de variables aleatorias. Es decir, lo que vamos a hacer es poner en el contexto de las variables todo lo que hemos venido aprendiendo de probabilidad. Lo que quiero decir es que ahora vamos a trabajar con las variables, pero vamos a dar un paso adicional porque vamos a agregarle como una estructura probabilística porque de alguna manera esto va a ser como nuestro insumo, va a ser como nuestro punto de partida cuando empecemos a trabajar con poblaciones. Esa es una de las razones más importantes para considerar este tipo de variables. Las variables aleatorias van a ser como nuestro fundamento, nuestro punto de partida cuando hagamos inferencia estadística, que es el último tema, el último gran tema del curso. Por eso es que este tema es fundamental. Lo que vamos a hacer es tomar variables, tal cual veníamos trabajando desde el principio del curso, pero ahora a los valores de las variables les vamos a poner una estructura probabilística para que en el futuro podamos hacer inferencia a nivel de la población, para que en el futuro podamos hacer procesos de generalización o procesos de inferencia estadística cuando consideremos poblaciones en las que no tengamos un censo. Esa es la idea. Ahora, eh, la discusión de esto de las variables aleatorias la vamos a partir en dos. Vamos a trabajar con variables discretas y vamos a trabajar con variables continuas. Y es muy importante hacer la diferenciación porque dependiendo del tipo de variables con las que trabajemos, sean discretas o sean continuas, el comportamiento probabilístico de ellas es totalmente diferente. Es decir, la forma de tratar probabilísticamente las variables discretas es diferentísima a la que uno trabaja con las continuas. Solamente para darle un ejemplo, eh, en las variables discretas uno hace el cálculo de las probabilidades por medio de sumas y de restas, mientras que en las variables continuas uno trabaja las probabilidades por medio de integrales y derivadas. Entonces va a ser algo bien distinto y por eso es que vamos a partir la discusión en dos. Y además, una vez hagamos esa diferenciación y aprendemos a calcular las probabilidades, pues de entrada va a ser muy fácil calcular las medidas de tendencia, las medidas de variabilidad, las medidas de asociación entre las variables que consideremos. O sea, todo lo que habíamos hecho antes, la mediana, el promedio, la moda, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente, todo eso se puede marcar dentro de este contexto porque es lo mismo, solamente que ahora estamos teniendo en cuenta las probabilidades de los valores de la variable. Esto. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera parte es como dar algunos conceptos preliminares acerca de las variables. Eh, Obviamente le tengo que decir qué es una variable, cuáles son las discretas, cuáles son las continuas, cómo se trabaja con ellas. Y en la medida que vayamos trabajando, pues le voy a ir dando un par de ejemplitos de juguete como para ir entendiendo los conceptos. Y digo de juguete porque son ejemplos muy fáciles con cosas de azar. mm, y después ya en la medida que ustedes vayan madurando los conceptos, pues sí vamos haciendo ejemplos un poco más sofisticados, pues porque pedagógicamente no conviene arrancar con ejemplos muy difíciles, trabajando con variables muy complicadas si uno no ha entendido bien el concepto. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con los conceptos preliminares y luego paso a paso vamos dando ejemplos y vamos dando eh, y vamos haciendo los cálculos poco a poco, digamos, para que usted vaya entendiendo paso a paso. Es muy importante todo esto. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos de inferencia, todo lo que hagamos de poblaciones está relacionado con esto. O sea, lo voy a decir de otra manera. Si usted no entiende nada de esto, no va a poder hacer nada cuando trabajemos con poblaciones. Así se la pongo. Listo. Entonces, arranquemos con el concepto de variable aleatoria. Entonces, mm, piense en, en que vamos a aplicar
todo lo que sabemos de probabilidad, pero ahora tenemos que relacionarlo con los valores de una variable. Entonces, ¿cómo se hace esa relación? Am, técnicamente, técnicamente, y esto es algo muy técnico, esto es algo muy matemático, si se quiere. Le voy a decir la definición así nomás y va a darse cuenta que es un poco abstracta, yo sé, pero si uno lo ve en el marco de un ejemplo, usted la va a poder entender un poco más fácil. Técnicamente, una variable aleatoria, cuando usted vea de ahora en adelante el acrónimo VA, VA, eso es variable aleatoria, es para no estar escribiendo VA todo el tiempo. Una variable aleatoria es simplemente una función donde el conjunto de salida es el espacio muestral y el conjunto de llegada es el conjunto de números reales. Recuerde que omega para nosotros es el espacio muestral, es decir, el conjunto de todos los resultados de un experimento aleatorio y bueno, R es el conjunto de los números reales. Pero entonces en este momento, eh, yo estoy absolutamente seguro, porque a mí me pasó, alguien decir, pero ¿cómo así que una función, cómo así que una función desde el espacio muestral al conjunto de los reales? ¿Cómo se hace esa función? ¿Para qué me sirve esa función? ¿Cómo la puedo entender? En fin. Entonces, yo creo que la manera más sencilla de verlo es con un ejemplo de un ejemplo muy sencillo, um, simplemente para fijar las ideas y no continuar adelante sin que usted tenga el concepto absolutamente claro. Entonces, permítame, aquí voy al tablero y permítame, le doy un ejemplo así rapidísimo. Mire esto. Considere el siguiente experimento aleatorio. Ese experimento consiste en, y es el ejemplo típico para arrancar, este está en mi libro también, y es el de lanzar una moneda corriente. Estoy seguro que con esto va a entender. Este fue, de hecho, el mismo ejemplo que me dieron a mí cuando lo estaba aprendiendo. Lanzar una moneda corriente, es decir, que no esté cargada, una moneda común y corriente 3 veces. Ok, 3 veces, listo. Muy bien. Entonces, si mi experimento aleatorio es ejecutar el lanzamiento de esa moneda corriente 3 veces, pues lo primero que uno debería hacer es, bueno, tratar de pensar en el espacio muestral. ¿Cuáles son los posibles resultados de este experimento aleatorio, no? ¿Cuáles son los posibles resultados de este experimento aleatorio? Entonces, uh, yo voy a darles la idea de una vez. Estoy seguro que es un ejemplo muy sencillo, entonces estoy seguro que saben a qué me refiero. Y es, por ejemplo, en un caso extremo, a uno le podría salir, no sé, cara, 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 ¿no? Que los 3 lanzamientos sean cara. Estuvo. Otro posible lanzamiento sería cara, cara, sello. Bueno, etcétera, 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 hasta que me quede sello, 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 ¿no? Súper. Ahí estuvo. Entonces, la primera pregunta que yo le voy a hacer, y esta estoy seguro que ya la pueden responder, es ¿cuántos puntos muestrales hay aquí? Y alguien lo puede escribir en el chat ya mismo. ¿Cuántos puntos muestrales, sin tener que escribirlos todos, obviamente, cuántos puntos muestrales tiene este experimento aleatorio? Es decir, ¿cuál es la cantidad de posibles resultados de este experimento? Aquí yo escribí 3, como 2 casos extremos, todo cara, todo sello, o cara, cara, sello, bueno, y por ahí en la mitad hay más cosas, pero ¿cuántos resultados hay? ¿3? ¿5? ¿20? ¿100? ¿Cuántos resultados hay? Para eso fue que vimos las técnicas de conteo, ¿no? Para poder hacer este tipo de problemas sin necesidad de tenerlo que escribir todo, ¿no? Vamos a ver. Aquí me dice María Isabela 9. ¿Todo el mundo de acuerdo con María Isabela? 9. ¿De dónde sale ese 9? ¿De una combinación, de una permutación, del principio fundamental del conteo? Eh, ¿Alguien podría
ponerse a escribirlo todo, ¿no? Pero claramente no es la idea. Brian dice 2 a la 3, correcto. No son 9, Marisabela, son 3, son 8. Ese 8 sale de 2 a la 3. Oh, ya sé qué pensó Marisabela, ya te entendí, ya sé por qué me dijiste 9. Claro, tú hiciste el cálculo con 3 a la 2, 3 por 3, 9, ya entiendo. Es 8, es 8. Es 8 porque tengo 3 posibles resultados con repetición, 3 subprocesos, cada uno de 2 formas. Entonces 2 por 2 por 2, eso te da 8. Muy bien, muy bien. Algo chévere de hacer esto en clase es que, pues, digamos, los errores o esas cosas sucedan aquí en clase y no en los quizzes. Entonces, muy chévere lo que acabo de ocurrir. No es 2 a la 3, es 3. No es 3 a la 2, es 2 a la 3. Perfecto. Entonces, simplemente para explicarle el concepto de variable aleatoria, solo por esta vez, me voy a tomar el trabajo de hacer la siguiente tabla. Y es algo que yo nunca hago, solamente cuando hago la explicación y ya. Así que esto no es algo que usted tenga que hacer, es simplemente como una estrategia mía para yo explicarle. Entonces voy a hacer una lista de todos los posibles resultados. Entonces empieza cara, 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 luego viene cara, cara, sello, luego viene cara, sello, cara, luego viene sello, cara, cara, luego viene cara, sello, sello, luego viene sello, cara, sello, y luego viene sello, sello, cara, y por último viene sello, sello, sello. Esto es algo que uno nunca hace, es algo que de alguna manera es, es algo que uno se lo imagina, pero no lo escribe porque en los casos reales que vamos a trabajar, la lista es muy larga, entonces uno nunca lo hace, pero para la explicación sí vale la pena hacerlo. Muy bien, entonces aquí están todas las opciones. Aquí en el chat tengo un comentario, me dice Rosángela si esta es una permutación con repetición. Claro, con repetición, correcto. Sí, excelente descripción. Bueno, entonces voy a considerar la siguiente variable aleatoria. Y la variable aleatoria que voy a considerar la voy a escribir aquí al ladito, la voy a escribir aquí al lado, mire, la voy a llamar X. Las variables aleatorias se escriben con letras mayúsculas imprentas. La variable aleatoria con la que vamos a trabajar es número de caras obtenidas. Número de caras obtenidas en el lanzamiento. Número de caras obtenidas en el lanzamiento. Número de caras. Entonces, simplemente, esta es la explicación del ejemplo, de un ejemplo muy simple, y lo voy a hacer esta vez, nunca más lo vuelvo a hacer, eh, para que usted entienda el concepto. Entonces, mire lo siguiente. Primero, las variables aleatorias se denotan con letras mayúsculas imprentas. Usted puede usar X mayúscula, Y mayúscula, W mayúscula, Z mayúscula, y hay una razón muy específica para hacerlo. Ya le digo cuál es. Pero siempre letras mayúsculas imprentas. Yo soy muy específico con eso. Entonces, mire que es una función. ¿Cómo así una función? Pues vamos a ver. A cada valor del espacio muestral le corresponde un número. ¿Cuál número? Pues el que dice la variable. ¿Qué es la variable? El número de caras obtenidas. Entonces, bueno, número de caras obtenidas en el primero, pues 3. Número de caras obtenidas en el segundo, pues 2. Número de caras obtenidas en el tercero, pues 2. 2. Luego aquí viene 1, 1, 1. Y bueno, en el último sello, 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 número de caras, pues 0, ¿no? Entonces, ¿cómo así que es una función? Claro, pues es una función porque mire que a cada valor del espacio muestral le corresponde un número real. Pues en este caso los números reales con los que estamos trabajando son números muy sencillos, pues son los números del 0 al 3, naturales, pero pues bueno, son números reales finalmente. Ahí está. Es una función, es una asignación. A cada punto muestral le corresponde un número. Por eso es que usted ahí en el material de estudio, por eso es que en el material le aparece que X corresponde a una función donde el conjunto de salida es omega y el conjunto de llegada es el conjunto de números reales. Ahí está. Así se hace la asignación. Ahora,
Eh, ¿Cuáles son los posibles valores de la variable? Los posibles valores de la variable. Los posibles valores de la variable es lo que nosotros vamos a llamar rango de X. El rango de X para nosotros simplemente va a ser los posibles valores que puede asumir la variable. Y bueno, ¿cuáles son los posibles valores que puede asumir? Pues es o el valor 0, o el valor 1, o el valor 2, o el valor 3. Muy fácil. Juan Camilo, pero es que el 1 aparece 3 veces. Sí, ahí está, ahí ya lo puse. O sea, yo no estoy poniendo las repeticiones de los números, simplemente estoy poniendo los números. Exacto, de 0, 1, 2 y 3. Ese es el rango, los posibles valores de la variable. Ahora, en mi libro y en todos los libros, de hecho, ¿qué ocurre? Que a este 0, el símbolo que le ponen es este, x minúscula sub 1. X minúscula sub 1 es el primer valor que puede asumir la variable. Este 1 va a ser x sub 2, que es el segundo valor que puede asumir la variable. Bueno, y así. X sub 3 y este va a ser x sub 4. O sea, la x minúscula se utiliza para representar los posibles valores de la variable. Es decir, la mayúscula es la variable como tal, es la regla, es la asignación, es la característica que estamos analizando. Mientras que las minúsculas se utilizan para representar los posibles valores de la variable. Esto. Entonces, eso es una variable aleatoria. Ahora, Juan Camilo, ¿por qué puso número de caras y no número de sellos? Sí, esa es otra variable aleatoria. ¿Por qué no puso número de caras más número de sellos? Sí, esa es otra variable aleatoria. Es decir, variables aleatorias hay infinitas, hay muchísimas, lo que usted quiera. Ahora, fíjese en lo siguiente. Mire que los posibles valores de la variable son 0, 1, 2 y 3. Entonces aquí viene el clic más importante. Yo creo que esto es lo fundamental de la clase de hoy. Es, ¿usted cree que el valor 0 es igual de probable al valor 1? ¿El valor 0 es igual de probable, va a ser igual de probable al valor 1? Y la respuesta es no, no, no. Y la respuesta es no, y es claro, porque es que el 1 está repetido 3 veces, mientras que el 0 solamente aparece una vez. Entonces lo que vamos a hacer es a los posibles valores de la variable asignarles una probabilidad, pues de hecho es muy fácil en este caso. A los posibles valores de la variable asignarles una estructura probabilística. Eso es lo que vamos a hacer, asignarle las probabilidades a los valores de la variable. Ahorita vemos cómo, pero ya todos de entrada me dijeron, no, pues claramente el 1 aparece 3 veces, el 0 aparece una sola vez, pues yo no creo que el 1 sea igual de probable al 0, ¿no? No tiene sentido. Ahora, el 2 sí va a ser igual de probable al 1, ¿no? Pero pues es una coincidencia entre comillas en este caso particular. Pero en general los valores no son iguales de probables siempre. Esa es la idea. Ahora, Juan Camilo, ¿por qué se llama variable aleatoria? Ah, bueno, se llama variable aleatoria. Entonces, X es una variable, mire, se escribe así, ¿no? Variable aleatoria, porque está relacionada con un experimento aleatorio, ¿no? Recuerde las condiciones de un experimento aleatorio. Las condiciones de un experimento aleatorio son 3, ¿no? Mm, bueno, tenemos más de un posible resultado, sabemos qué puede ocurrir, esa es la primera condición, pero no qué va a ocurrir, y usted puede repetir el experimento bajo condiciones similares o aproximadamente iguales cada vez que quiera. ¿Listo? Entonces, esa es la definición de una variable aleatoria. Entonces, yo sé que de entrada, ver como esto, ver como una función así matemática, una estructura matemática, pues es un poco abstracto, pero pues esa es la idea. Usted tiene puntos muestrales, eso se escribe así, usted tiene un punto muestral, omega, y a cada punto muestral usted le asigna un valor. Y eso se escribe así, x de omega. Por ejemplo, si omega es cara, 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 entonces, quién es x de omega? Ah, pues x de omega es 3. Pues es eso, es una función, literalmente, es una función. Entonces, yo sé que ver
de una, la definición así nomás puede ser un poco difícil de entender, pero pues bueno, ya usted tiene como la idea. Correcto, 3. Ya lo dijo perfectamente Saray, 3. Muy bien. Ahora, las variables se pueden caracterizar de dos tipos dependiendo de su rango, dependiendo de su rango. Igualito, Juan Camilo, igual a como lo hacíamos antes, sí, igualito. Un momento, aquí en el chat tengo un comentario. Repetir. Ah, ok, ya entiendo. Supongo que es esto. Acá, decía que si, por ejemplo, el punto muestral es cara, 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 este sería un punto muestral, ¿no? Si el punto muestral fuera cara, 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 entonces el valor que le corresponde a cara, cara, cara bajo la variable aleatoria es 3, ¿no? Es 3. Eso se simboliza así. Es como la simbología matemática. ¿Por qué 3? Porque estamos trabajando con el número de cara, ¿no? El número de caras, ¿no? Entonces aquí hay 3 caras. 1, 2 y 3. Recuerda que la variable aleatoria es número de caras. Si fuera número de sellos, por ejemplo, hagámoslo, muy bien, me parece un buen ejercicio, me parece un buen ejercicio. Por ejemplo, si la variable fuera y, otra variable diferente, y para nosotros va a ser, es más, la voy a poner en otro color, y para nosotros va a ser eh, um, número de sellos. Un ejemplo muy sencillo para entender el concepto. A mí estos ejemplos de juguete me gustan es para eso, para entender y ya. Ya después hacemos los ejemplos reales. Número de sellos obtenidos. Ahí sí cambia la regla, ¿no? Ahí sí cambia la asignación totalmente. Claro, si yo fuera a hacer el número de sellos, la asignación cambia totalmente. La variable aleatoria Y va a tomar una estructura diferente. ¿Por qué? Porque para el primer punto muestral aquí el valor va a ser 0, ¿no? Para el siguiente va a ser 1, 1, 1, luego creo que 2, sí, 2, 2 y por último 3. Todo depende de la variable, todo depende de la variable. Ajá, correcto. Sería 0 con cara, cara, cara. Exactamente. Lo voy a escribir aquí. Entonces, y de omega sería igual a 0, ¿no? Pero y, si fuera x, sería 3. Perfecto. Trabajando con cara, 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 ¿no? Si fuera cara, cara, sello, sería 1, por ejemplo. Muy bien. Ahora, fíjense en lo siguiente. El rango de x, en este caso, es exactamente el mismo rango de y. Este es un caso, es coincidencia, ¿no? No es que siempre ocurra así, no es que siempre que considere dos variables el rango me den lo mismo, ¿no? Es en este caso particular. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los valores de y? 0, 1, 1, 0, 1, 2 y 3. Pero bueno, digamos que fue coincidencia en este caso. No siempre ocurre así. Bueno, entonces lo que les venía diciendo era que igual que cuando trabajábamos al principio del semestre, las variables pueden ser discretas o continuas. O sea, usted puede categorizar las variables dependiendo del rango. Usted puede categorizar las variables dependiendo de los posibles valores que asuman las variables. ¿Cómo así? Pues no es lo mismo trabajar con la variable x que teníamos hace un segundo, que es 0, 1, 2 y 3, que es un conjunto finito, innumerable de valores, de hecho. Obvio es finito. A trabajar, por ejemplo, con la variable ingresos en millones de pesos. Es totalmente diferente. Entonces, la categorización es la misma. Las continuas son las variables cuyo rango es no numerable. Es un conjunto infinito no numerable. No numerable. Igualito que hacíamos antes cuando trabajábamos al principio la clasificación de las variables según su naturaleza. Cuando usted tenga un rango infinito no numerable, y ahí usted tiene muchos ejemplos, ¿no? Ingresos, Producto Interno Bruto, temperaturas, resistencias, longitudes, pesos, bla, bla, bla. Todo eso son rangos, me van a producir valores de variables con infinitas posibilidades.
no numerables. Y las discretas, pues son las que sí, ¿no? Como la que tenemos, las que tenemos aquí. ¿Cómo así? Claro. Fíjese que X y Y tienen un conjunto finito de valores, o sea que ambas variables son discretas. ¿Por qué? Porque el conjunto de posibles valores de la variable, el rango es finito, es numerable. Bueno, muy importante saber hacer la diferenciación. Es decir, si usted se equivoca clasificando las variables dependiendo de su rango, si usted no sabe si una variable es discreta o continua, si no la sabe diferenciar, eh, todo le va a quedar mal, todo. ¿Por qué? Porque los métodos de análisis de las discretas son diferentísimos a los de las continuas. Por ejemplo, en las discretas usted va a tener que hacer sumatorias. En las continuas usted va a tener que hacer integrales. En las discretas usted va a tener que hacer diferencias. En las continuas usted va a tener que hacer derivadas. Entonces, todos los métodos gráficos, las visualizaciones, todo es diferentísimo. Claramente, cuando estemos trabajando cada tipo de variables, pues yo les voy a dar varios ejemplos y los que no se acuerden de cómo hacer la integral, pues yo les voy a acordar y eso, pero es muy importante que usted sepa, es muy importante que usted sepa cómo diferenciarlas. Y la diferenciación es la misma que hacíamos desde el primer día de clase, pues, la misma. Entonces, bueno, aquí viene el ejemplo de lo del número de caras y lo del número de sellos. Entonces, este ya lo hicimos. Así que voy a empezar a discutir de una vez el tratamiento de las variables discretas. Entonces, póngame mucho cuidado. Lo que vamos a aprender en este momento únicamente aplica para las variables discretas. Únicamente aplica para las variables discretas. Si usted está trabajando con variables continuas, el tratamiento es diferente. Es diferente. Así que lo que vamos a aprender ahorita es para discretas. Discretas. Bueno, entonces, bueno, dicho eso, las variables aleatorias discretas, mire, las vamos a simbolizar así, VAD, ¿no? Cuando usted vea el acrónimo VAD, eso es variable aleatoria discreta. Muy bien. Las variables aleatorias discretas toman valores finitos o infinitos numerables. Finitos o infinitos numerables, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla. Usted puede contar, puede enumerarlos. Entonces, lo primero que yo quiero que usted aprenda es lo que vamos a llamar, y esta función la vamos a utilizar todo el tiempo, se llama así, función de masa de probabilidad. Función de masa de probabilidad. O función de peso de probabilidad, también se llama así. Función de masa o función de peso. Esa función de masa o función de peso se escribe con F minúscula. Mire, aquí dice, F minúscula. Juan Camilo, ¿la mayúscula es para otra cosa? Sí. La F minúscula es la representación de la función de masa o de peso. Y, uy, ¿cómo así que es una función que va desde R y luego al intervalo 0, 1? ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es lo siguiente, y es que la función de masa o la función de peso, lo que le va a decir a ustedes precisamente cuál es el peso, cuál es la probabilidad de cada valor. Es así de sencillo. Entonces, se lo escribo así. Entonces, mire, es más, bueno, lo podemos hacer aquí en otra hoja. Lo podemos hacer aquí en otra hoja y lo voy a escribir. La función de masa o función de peso, la función de masa o función de peso, ya dijimos que la vamos a representar así, con F minúscula sub X. Bueno, si la variable se llama Y, pues le pone sub Y, ¿no? Si la variable se llama Z, pues le pone sub Z. Si la variable se llama W, pues le pone W. ¿Y cómo se define? Entonces, mire, coge cada valor de la variable. Mire que esta partecita aquí por dentro es minúscula, o sea que es un valor de la variable. Y lo que usted hace simplemente es calcular la probabilidad de que la variable asuma el valor X.
Es decir, lo que usted está haciendo es asignarle el peso, lo que usted está haciendo es asignarle la importancia a cada valor. Alguien descuidado o alguien que no esté entendiendo va a decir, uy, pero ¿cómo así que X igual a X? ¿Qué quiere decir eso? Pues, ¿cuál es el valor, cuál es la probabilidad de que la variable, diga usted número de caras, de que el número de caras sea 1, de que el número de caras sea 2, de que el número de caras sea... Una cosa es la variable y otra cosa es el posible valor de la variable. Recuerde que la X minúscula son los posibles valores de la variable. Entonces, pues muy fácil en este caso. Hagámoslo en el ejemplito. eh, Hagámoslo en el ejemplito. Exacto. Aquí me lo dice Rosángela en el chat. Claro, es lo de que 0 no tiene la misma probabilidad de 1. Exactamente, es exactamente eso. Muy bien, hagámoslo en el ejemplito. Entonces, los posibles valores de X en este caso, con el ejemplo del número de caras, ¿listo? Con el ejemplo del número de caras. ¿Cuáles son los posibles valores de X? 0, 1, 2 y 3, ¿no? 0, 1, 2 y 3. Entonces, en ese ejemplo, la f minúscula de X se escribe así, ¿no? Es más, lo voy a escribir en otro color para acordarnos, para que se resalte. La f minúscula se pone la X mayúscula para acordarnos de qué variable estamos trabajando, ¿no? Porque si fuera de Y serían otros valores, ¿no? Entonces la X mayúscula se pone ahí en el subíndice para que usted se acuerde con qué variable está trabajando, porque podemos trabajar con más de una variable al mismo tiempo. Entonces, bueno, ¿cuál es la probabilidad del 0? Pues vamos a ver, ¿cuál es la probabilidad del 0? Veámoslo aquí veámoslo aquí. Estamos trabajando con X, no con Y. Estamos trabajando con X, no con Y. ¿Cuál es la probabilidad de 0? ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es la importancia relativa del 0? Un octavo. Perfecto. De un octavo. Tenemos 8 posibles valores, la del 0 es un octavo. Eso es 0.125, si no estoy mal. Si a usted no le gusta escribir un octavo, pues puede escribir, sí, 0.125, creo que eso es un octavo. Muy bien. ¿Qué asignación de probabilidad estamos usando? ¿Frecuentista, laplaciana o bayesiana? Estamos laplaciana, ¿no? Laplaciana. Estamos asumiendo que todos los resultados son igualmente probables. Muy bien. ¿Cuál sería la de 1? Muy fácil. ¿Cuál sería la de 1? La de 1 sería... ¿cuál sería la de 1? Gracias, Brian. 3 octavos. Bueno, ya todos entendieron. La de 2 sería 3 octavos. La de 3 sería 1 octavo. Claro, no todos los valores tienen el mismo peso. No todos los valores tienen la misma probabilidad. Perfecto. ¿Cómo se escribe eso? Usted lo va a ver muy frecuentemente en los talleres, en los quizzes, en las evaluaciones, lo va a ver así. Mire, f de x minúscula, la f mayúscula es diferente, es otra cosa totalmente diferente, es igual mire cómo se escribe. Se escribe un octavo si la x es igual a 0 o 3. 3 octavos si la x es igual a 1 y 2, o 2. Y 0 en otro caso. ¿Cómo así que en otro? Pues claro. Por ejemplo, si yo le digo a usted cuál es la probabilidad de que x asuma el valor 4, pues 4 no puede ser, entonces 0. ¿Cuál es la probabilidad de que x asuma el valor menos 1? Pues 0. ¿Cuál es la probabilidad de que x asuma el valor 1.5? Pues 0, pues porque no puede asumir valores quebrados. Es tú. Esto es en cálculo, esto se llama una función por partes, ¿no? Por partes. Muy bien. Ahora, sea muy estricto con qué es mayúscula y qué es minúscula. Si usted no es estricto con esto, no va a entender nada. Muy bien, esa es la función de peso o la función de masa. Ahora, por eso es que en la definición le aparecía esto así. Por eso es que en la definición le aparecía a la f minúscula, toma valores, el conjunto de salida son los números reales y el conjunto de llegada es el intervalo 0 a 1.
¿Por qué? Ah, pues porque el conjunto de salida es cualquier valor del rango, ¿no? Puede ser 1.5, pero Juan Camilo, 1.5 no está en el rango. Sí, yo sé que no está en el rango, pero pues la probabilidad es cero, porque no está en el rango. ¿Podría ser menos 7.1? Sí. ¿Y cuál es el peso de menos 7.1? Pues cero. Muy bien. O sea que el conjunto de salida es el número reales. Y el conjunto de llegada, pues es un número entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque usted está calculando una probabilidad. Usted está calculando una probabilidad. Entonces, una probabilidad nunca le puede dar negativa, una probabilidad nunca le puede dar mayor que 1. Entonces, por eso es que es entre 0 y 1. O sea que, si usted está trabajando con la f minúscula, la función de masa, y le da un valor negativo mayor que 1, ya todo le quedó mal, ¿no? Muy bien. Ahora, eh, bueno, aquí está en el ejemplo, ya lo acabamos de hacer. Ya lo acabamos de hacer. Aquí ya lo escribimos. Usted lo puede escribir en fraccionarios o lo puede escribir en números um, decimales, como usted prefiera, pero pues bueno, ya usted sabe. Ahora, algo bien importante, y esto es algo que usted tiene que darse cuenta, es que la sumatoria de todos los posibles valores de la función de masa siempre le tiene que dar 1. ¿Cómo así? Pues veámoslo aquí. 1/8 más 3/8 más 3/8 más 1/8 siempre le tiene que dar 1. Si usted cubre todos los posibles valores de la variable y suma sus respectivas masas, suma sus respectivos pesos, eso tiene que dar 1 siempre. Eso tiene que dar 1 siempre y eso se anota así, ¿no? La sumatoria lo puede anotar con la letra K, con la letra M, como usted quiera. Desde K igual a 1 hasta N de F minúscula de X evaluado en X sub K, eso siempre le tiene que dar 1, siempre. ¿Cuánto vale la N aquí? Ah, pues la N vale 4, ¿no? Hay 4 valores. 1, 2, 3 y 4. ¿Quién es? Mire que dice X minúscula sub K. ¿Quién es? Ah, bueno, este sería X minúscula sub 1, este sería X minúscula sub 2, este sería X minúscula sub 3 y este sería X minúscula sub 4. Ahí está. Aquí Giselle me dice que no sabe de dónde salió las probabilidades. Ok, está perfecto. Aquí Giselle estamos utilizando una asignación laplaciana de probabilidad. Todos los puntos muestrales son igualmente probables porque estamos lanzando una moneda corriente. Entonces, mira lo siguiente, ¿cuántos resultados hay? Hay 8 posibles resultados. Asociados con el 1, ¿cuántos hay? Hay 3. Asociados con el 2 hay 3. Asociados con el 3 hay 1. Y asociados con el 0 hay 1. Obviamente, la función de masa de Y, por ejemplo, la función de peso de Y va a ser diferente, ¿no? Bueno, ¿será que va a ser diferente? No, va a dar igual. Sí, no, va a dar igual. Pero es pura coincidencia, es pura coincidencia. Si nosotros trabajáramos con otra variable diferente, lo que pasa es que en este caso el experimento es simétrico, ¿no? El número de caras y el número de sellos, pues los valores van a dar los mismos, no para los resultados, pero sí en términos de estructura, ¿no? En términos de estructura. Ok, bueno, muy bien. Esa es la función de masa. Si usted suma todos los posibles valores, siempre le tiene que dar 1 porque está sumándolos todos. Muy bien. Ahora, hay una manera de representar esto gráficamente. Aquí está, con barritas. Mire que las barritas asumen las alturas de sus respectivos pesos. Juan Camilo, ¿por qué no hay una barrita en 0.5? Pues porque la variable no puede asumir el valor 0.5. Entonces, en 0 y en 3, mire que es 1/8. Mire que la altura es exactamente la misma. Y en 1 y en 2, la altura es 3/8. Mire que la altura es exactamente la misma. O sea que cuando usted trabaje con variables discretas, el gráfico se ve como barritas, se ve como líneas discretas, ¿no? Ahora, si usted lo va a hacer en R o lo quiere hacer en Excel o lo quiere hacer en cualquier software, eso es lo de menos. Eso es lo que a mí a mí no me interesa. Lo importante es que usted sepa interpretar el gráfico, ¿no? Si uno quiere, podría llamar este gráfico como un gráfico de barras, podría ser.
Porque yo sé que estamos representando líneas, pero básicamente cada línea corresponde a un valor discreto. Entonces es el equivalente a un gráfico de barras. Y a la hora de hacerlo en X, en R, por ejemplo, usted puede utilizar la función plot para poner los cuadraditos y puede utilizar la función segments para poner las líneas. Entonces, ahí está. Este es el gráfico. Cuando trabaje con variables discretas, el gráfico de la función de masa son barritas, son líneas, son segmentos. ¿Por qué? Porque la variable es discreta y cada altura corresponde al peso de la variable. ¡Pum! Esto funciona únicamente para variables discretas, 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 discretas. Las continuas son otras. Mire, todo esto es discreto, todo esto es discreto. Lo continuo, pues obviamente va a lucir continuo. Muy bien. Hay una segunda función. Aquí hay otro ejemplo. Está bien, veamos el ejemplo antes de seguir. Las propiedades son claras, ¿no? Ya las había dicho, por eso no las voy a repetir. La suma siempre le tiene que dar 1. Y obviamente, como la F minúscula calcula pesos, calcula probabilidades, pues no le va a dar negativa, ¿no? Le va a dar entre 0 y 1 siempre. Entonces, esas propiedades ya las habíamos visto. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Este es otro ejemplo de juguete también, como para entender. Y es un ejemplo donde vamos a cambiar de experimento totalmente. Es un experimento totalmente diferente. Es un experimento nada que ver con lo de las monedas. Es otro ejemplo de azar, pero repito, es para entender. Entonces, la variable aleatoria ahora va a ser la suma del lanzamiento de 2 dados. Es decir, cambiamos de experimento aleatorio totalmente. Cambiamos de experimento aleatorio totalmente. Vamos a lanzar 2 dados corrientes, o sea, para que podamos hacer el cálculo laplaciano nuevamente. Y la variable va a ser la suma de los resultados. Entonces, fíjese que ya en este caso, la verdad es que no me voy a poner en el trabajo de anotar los posibles resultados, pero usted sí tiene que imaginárselos. O sea, entonces, lanzo 2 dados corrientes, posibles resultados. Bueno, ¿cuáles son los posibles resultados? Bueno, me podría salir 1, 1. En el primer dado 1 y en el siguiente dado 1 también. Muy bien. ¿Podría ser 1, 2? Ah, sí, 1, 2 podría ser también. Podría ser 2, 1, claro, podría ser 2, 1, 2 en el primero y 1 en el segundo, claro. Lo máximo que me podría salir es 6, 6, ¿no? Ok. ¿Cuántos posibles resultados hay? ¿Cuántos posibles resultados hay? Si yo fuera a hacer esto, pues sería 2 procesos, cada uno con 6 posibles resultados, o sea, 6 por 6, ¿no? 6 por 6, o sea, hay 36 posibles resultados. Ahora, la variable es suma de los resultados. O sea que el rango arranca desde 2. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, entre comillas, pues el resultado es 1, 1, ¿no? Si yo sumo esos resultados, me da 2. Otro posible resultado podría ser 3. Este 3 está asociado con 1 y 2 o con 2 y 1, ¿no? 3. Y en el mejor de los casos, pues me da, la variable puede asumir el valor 12. ¿De dónde viene ese 12? Pues de 6, 6. Ok. Entonces la pregunta de ahorita, ¿no? ¿Será que estos 11 resultados, aquí hay 11 resultados, son igualmente probables? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Claramente, la masa, el peso, la probabilidad de 12, que sería un 36avo, no es la misma que la de 3, ¿no? La de 3 es 2 36avos. ¿Y cómo lo sé? Pues hay varias maneras de saberlo. La primera es pues simplemente haciendo la cuenta, ¿no? ¿Cuántos posibles resultados hay con 12? 1. ¿De cuántos? De 36. O la otra es si quiere reemplace aquí, ¿no? Si quiere reemplace aquí la X. Entonces, si usted reemplaza aquí la X por 12, por ejemplo, 7 menos 12 menos 5, valor absoluto 5, 6 menos 5, 1. Ah, bueno, un 36avo.
Sí, el 2 representa la suma de los dos. ¿Por qué la suma de los dos? Porque la variable ahora es suma de los lanzamientos de los dados, ¿correcto? Claro. Ahora, algo que yo necesito que que ustedes salgan es imaginarse eso, correcto. Fíjense que aquí yo le anoto de una vez el resultado de la variable. Ese 2 hace referencia al 1, 1, correcto. Pero yo no me voy a poner a escribir 1, 1 y en adelante en todos los ejemplos. Usted tiene que imaginarse el espacio muestral y ver cómo es la asignación, cómo es la función. O sea, yo no me voy a poner a decir, mire, este 2 viene de 1 y 1. Este 3 viene de 1 y 2 y de 2 y 1. No, eso es un raciocinio que usted en todos los ejemplos que siguen, todos, talleres, aplicaciones, parcial, todos, usted tiene que hacer. Como decir, ah, bueno, este 12 es el caso más extremo, el caso más extremo viene de 6 y 6 y, es el único, ¿no? Entonces, como es el único, la probabilidad del peso sería un 36avo. Pero otra manera de hacerlo es, si quiere, puede usted reemplazar en la función que le estoy dando aquí. Yo reemplazo el 12, 7 menos 12 me da menos 5, valor absoluto 5, 6 menos 5, 1. Perfecto. Veámoslo con el 3. ¿Será que funciona con el 3? Vamos a verlo. 3 está asociado con 1 y 2 y 2 con y 2 y 1. O sea que eso me daría 2 36avos. 7 menos 3 me da 4, valor absoluto 4. 6 menos 4 me da 2. Sí, 2 36avos. Perfecto. Ahora, la pregunta que me hacen usualmente es, eh, Juan Camilo, o sea que yo tengo que aprender a sacar esta función. Sí, usted tiene que aprender a sacarle esta función. Obviamente, con el tiempo, ¿no? Este es el segundo ejemplo, o sea, eh, no piense que yo le voy a pedir estas funciones así nomás eh, de la nada, no. Con el tiempo usted va a ir aprendiendo a sacar las funciones dependiendo del caso. A veces se la doy, a veces usted la tiene que derivar, a veces usted tiene que entenderla, en fin. Um, pero lo que usted sabe es que qué representa. No, esto no es una combinación. Este 36 no es una combinación. Eh, Pilas, no se confundan en esto. Hay dos posibles resultados, el 1-2 y el 2-1. El 1-2 es que en el primero me salga 1 y en el siguiente me salga 2, y el 2-1 es que en el primero me salga 2 y en el segundo 1. Apuntan a lo mismo, al 3. Por eso es que el 3 tiene 2 36avos. Es exactamente lo mismo que estaba ocurriendo aquí. Es exactamente lo mismo. Que cara, sello, sello y sello, cara, sello y sello, sello, cara, apuntan todos al 1. Es lo mismo. Es lo mismo. Solamente que ahora tenemos 2-1 y 1-2. Pero es lo mismo. O sea, esto no es una combinación, es una permutación con repetición, ¿no? 36 posibles resultados. Perfecto. Bueno, entonces, ya tenemos la variable aleatoria, ya tenemos la función de masa. Ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a hacer algunos cálculos, algunas probabilidades, pues para que usted se familiarice con esto. Bueno, entonces la primera sería, calculemos la probabilidad de que x sea igual a 3. Bueno, la probabilidad de que x sea igual a 3, ya lo dijimos, 2 de 36, porque usted sabe que usted sabe que el 3, perdón, está asociado con dos resultados. No, aquí Sara ahí está haciendo una pregunta que dice lo siguiente: un evento puede ser una permutación y de la variable aleatoria puede ser una combinación. No, aquí hay una mezcla como de conceptos y la voy a aclarar. Para calcular, para calcular el número de opciones que hay en un espacio muestral, ahí uno mira si es combinación o permutación o bueno, lo que sea. Pero eso de la permutación y la combinación es para ver cuántos puntos muestrales hay asociados con un experimento. Finito, ¿no? Finito, de hecho. Ahora, la variable aleatoria es un número, es decir, es un valor que uno le asigna a uno de esos puntos. O sea, ahí la parte de las combinaciones y de las permutaciones y eso es irrelevante. O sea, eso no,
no aplica, pues, no tiene gracia preguntárselo porque es un número, es decir, es el valor que le tocó por medio de la variable. Ahora, ¿cuántos posibles valores tiene el punto, un espacio muestral? Ahí sí estoy de acuerdo con lo que me dice Saray de, bueno, ¿será una combinación? ¿Será una permutación? Ahí sí, perfecto. Pero ya cuando es la variable como tal, ahí sí es un numerito, el que le tocó. Ahí tú no te preguntas que si es una combinación, no, porque eso ya lo hiciste antes. Perfecto, ahí estuvo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 3? Pues 2 de 36, porque hay dos posibles valores y se acabó. Si usted quiere hacerlo con lógica o quiere reemplazar en la función, ahí estuvo. Ahora, si a usted le gustan las funciones, una manera de definir funciones en R es así. Es muy sencillo. Usted simplemente pone f igual a o flechita, function, y pone pues la función, ¿no? Abs significa absolute value, eso es valor absoluto, ¿no? Entonces, mire, 6 menos valor absoluto de 7 menos x y todo sobre 36. Ahí está. Si usted quiere sacarlo con lógica o a mano, está perfecto. Si usted tiene la función, pues métala en R y ya, y hace el cálculo de 1. Observe que 2 de 36 da 5%, ¿no? Aquí está. Si quiere hacerlo en Excel, hágalo en Excel, no hay ningún problema. Ahora, calculemos otra probabilidad. Calculemos la probabilidad de que la suma, mire que la X mayúscula es la suma de los resultados obtenidos, ¿no? Calculemos la probabilidad de que la suma de los resultados obtenidos sea menor que 4.5. Juan Camilo, pero es que 4.5 no es un valor de la variable. Sí, yo sé. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los posibles valores de la variable que sean menores o iguales a 4.5? Pues aquellos que son menores que 4. ¿Y cuáles son esos? O el 2, o el 3, o el 4. O el 2, o el 3, o el 4. ¿Por qué no el 1? Pues porque la suma de los resultados no puede ser 1. ¿Por qué no 4.5? Pues porque la suma de los resultados no puede ser 4.5. Solamente puede ser o 2, o 3, o 4. Como es O, se suman las probabilidades, ¿no? Como es O, ¿y por qué no se le restan las intersecciones? Porque son eventos excluyentes. No puede haber un caso que le dé 2 y otro 3 al mismo tiempo, ¿no? No tienen intersección. O sea, ¿será que algún resultado me puede dar 2 y 3 al mismo tiempo? No, no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo la suma de los resultados le puede dar 2 y luego le puede dar 3? No, o le da 2 o le da 3, punto. O sea que usted suma las probabilidades. Y bueno, con el 2, ¿cuántos posibles valores hay? Pues 1, ¿no? 1 de 36. Con el 3, pues 2, 2 de 36. Con el 4, 3. ¿Cuál es 3? Pues fácil, 1, 3, 3, 1 y 2, 2, ¿no? Ahí están los 3. Si usted quiere, puede reemplazar en la función, ¿no? Si usted quiere, puede reemplazar en la función aquí por 4. 7 menos 4, 3, valor absoluto 3, 6 menos 3, 3. Ahí está. 3 de 36, eso le da un sexto, o sea, 16%. Aquí está, 16%. Y simplemente evalúa, ¿no? F de 2 más F de 3 más F de 4, 16%. Juan Camilo, ¿me toca hacerlo en R? No, si quiere hacerlo a mano, hágale a mano, como usted prefiera. Obviamente, pues tener la herramienta computacional le va a dar cierta ventaja competitiva porque, pues número uno, aprende a programar un poquito y número dos, lo hace más rápido y pues puede resolver los ejercicios más rápido y no va a tener problemas en términos de tiempo. Muy bien, calculemos esta otra probabilidad. Calculemos la probabilidad de que la variable aleatoria tome los valores entre 3 y 6. Inclusive, ¿no? Inclusive, porque mire, dice que menor o igual. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores de la variable que están entre 3 y 6? Pues o el 3, o el 4, o el 5, o el 6. ¿El 3? Claro, porque dice menor o igual a 3, ¿no? ¿El 6? Claro, dice menor o igual a 6. Y obviamente el 4 está entre 3 y 6, y obviamente el 5 está entre 3 y 6. Ahí está. Exacto, así se dice. Giselle me lo dice perfecto. Cerrado para 3 y 6. Muy bien. Muy bien. Porque dice menor o igual. Juan Camilo, ¿por qué no incluyo el 4.5? Porque ese está entre 3 y 6.
el 4.5 está entre 3 y 6, usted no me lo puede negar. No, pues sí está entre 3 y 6, pero son los posibles valores de la variable que estén entre 4 y entre 3 y 6, ¿no? El 4.5 claramente no es un valor de la variable, porque ninguna suma de resultados le va a dar 4.5. Bueno, y usted hace la suma, ¿no? F de 3 más F de 4 más F de 5 más F de 6. Eso le da 38%. Muy bien. Último. Ah, que esté entre 3. Uy, pero esta es la misma pregunta que ahorita. Mire, entre 3 y 6 es igualito. ¿Para qué? Ah, no, es igualito. Aquí dice estrictamente menor que 6. Abierto para 6. Perfecto. Abierto para 6. O sea que el 6 no lo incluyo. El 6 no lo... Ah, bueno, como el 6 no lo incluyo, pues únicamente sumo lo de 3 y lo de 5. Eso le da 25%. ¿No ves tú? Juan Camilo, ¿cómo lo haría a mano? Pues bueno, por ejemplo, la de 5, ¿cómo haríamos la de 5? ¿Cuáles son los posibles resultados asociados con 5? Ah, bueno, 1 y 4 y 1, 2 y 3, 3 y 2, y ahí está. O si usted quiere, puede reemplazar aquí el 5, ¿no? Entonces, 7 menos 5 le da 2, valor absoluto 2, 6 menos 2 le da 4, 4 de 36. Ah, bueno, ¿cuál es 4? Eh, el 1 y el 4, el 4 y el 1, el 2 y el 3 y el 3 y el 2. Ahí están los 4. O si quiere, reemplacen la función y ya. Ahí está. 25%. Muy bien. Ahora, si usted quisiera, pues esta es la parte bonita de hacerlo en computador, es que usted puede calcular la distribución de probabilidad completa, ¿no? O sea, usted puede calcular los Fs para todos los valores. Es decir, si usted quiere, puede coger la X desde 2 hasta 12, desde 2 hasta 12, y para cada valor, usted evalúa la función. Mire, no se vaya a confundir, esto es, aquí yo le puse Fx, pero si a usted no le gusta este símbolo, póngale, no sé, probabilidades, o póngale resultados, o póngale lo que quiera. ¿Y qué son esos resultados? Pues en esos resultados estamos guardando la evaluación de la función en todos los valores del 2 al 12. Recuerde que cbind, esto ya lo habíamos visto antes, pero si no lo recuerda no importa, es pegar por columnas, ¿no? Esta C significa column, ¿no? Vamos a pegar por columnas los números del 2 al 12 y los resultados de las probabilidades. Entonces, esta es la manera en R en que usted hace exactamente esta misma tablita, ¿no? Perdón. Hace exactamente esta misma tablita. Pone la X en un lado y la F de X en el otro. Solamente que yo lo hago aquí a mano, pues porque es un ejemplo chiquito, pero pues ya con un ejemplo más grande me da presa. Entonces aquí están todos los valores. Y lo que hemos venido haciendo es sumar, por ejemplo, en la de 3 y 4 y 5, en el ejemplo anterior que sumamos la de 3, la de 4 y la de 5, lo que hicimos fue sumar estos valorcitos. 3, 4 y 5, eso le da 25%. ¿Será que sí? 11 y 8, 19 y 5, 24, pero bueno, con todos los decimales, pues ahí le va a dar 25. Si yo sumo, una manera de saber que algo le quedó bien es que si usted suma todos los posibles valores, eso le da 100%, le tiene que dar 1. Si yo sumo este 2 más el 5 más el 8 más el 11, el 13, 16, 13, 11, bla, 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 le va a dar 100%. Juan Camilo, ¿y podemos graficar esto? Claro. El gráfico, mire que es lo mismo, el plot y el segments de ahorita, pero mire, más allá del código, mire las barritas. Mi primera barrita arranca en 2, la última barrita termina en 12. O sea que el valor más probable a la hora de sumar los resultados de la suma de los dados es 7, ¿no? 7. Entonces esta es una distribución de probabilidad simétrica alrededor de 7. ¿Por qué es simétrica alrededor de 7? Ah, porque mire que el comportamiento probabilístico antes de 7 es el mismo comportamiento probabilístico después de 7. Mm, o sea que yo puedo decir, Juan Camilo, por ejemplo, que la moda es 7. Sí, la moda es 7. Es el valor más, con el mayor peso, por ejemplo. Sí.
Muy bien. Pues todavía no vamos a hablar de la mediana y esas cosas, pero porque lo vamos a hacer después, pero pues funciona igual que antes. Ahí estuvo. O sea que en este caso, el x1, o sea, mi primer valor, el x1 minúscula sería 2, ¿sí? El x2 sería 3, ¿sí? El x3 sería 4, ¿sí? Bueno, en fin, hasta que usted llegue a x11, ¿no? Tenemos 11 valores. Ahí estuvo. Bueno, vamos a irnos a un break antes de irnos con la siguiente definición, que es la función de distribución, que es la f mayúscula, y continuamos. Ya nos vemos. Bueno, entonces estamos trabajando con las variables discretas. Ya vimos la función de masa, la función de peso. La siguiente función, que es una función muy importante también cuando estemos trabajando con las variables, se llama así, función de distribución. Es más, eh, usualmente se llama función de distribución acumulada. Función de distribución o función de distribución acumulada, cualquiera de esos dos nombres. Esa función la denotamos así, con f mayúscula. La f minúscula es la función de peso, la función de peso. La f mayúscula es la función de distribución. ¿Y cómo así? Ah, bueno, cuando hablemos de la función de distribución, también se llama función de distribución acumulada, porque lo que vamos a hacer es acumular, calcular la probabilidad de, ya no del igual, sino de menor o igual, de todo lo que hay en el valor hacia atrás. Es eso. Entonces, de una vez aquí le muestro en el tablero una cosa importante y es, mire, en la función de, en la función de distribución, lo que nosotros escribimos es f mayúscula de x evaluado en un valorcito cualquiera es la probabilidad, el peso, la importancia, pero ahora ya no igual como antes, sino menor o igual que x. Entonces, la gran diferencia es que cuando usted está trabajando con la función de peso, usted trabaja con igual exactamente, con el peso en un punto, y cuando usted está trabajando con la función de distribución, usted está trabajando con menor o igual, o sea, todo lo que hay antes de, usted está acumulando. Entonces, en este ejemplo sencillito del que estábamos hablando es, bueno, hagamos la función acumulada, entonces para este caso. Entonces, hagámosla muy bien. Entonces, ya no es el peso en un punto, sino es el peso hacia atrás, en el punto hacia atrás. Um, Esa es una manera de decirlo. De hecho, está perfecta. De hecho, está, creo que mejor dicho de lo que lo dije yo. Salai dice en un punto versus hasta en un punto, perfecto. De hecho, me voy a copiar de ahora en adelante, voy a decirlo así. En un punto hasta un punto, perfecto. Muy bien dicho. Inclusive el punto, ¿no? Inclusive el punto. Entonces, bueno, ¿cuánto acumulé en un octavo? ¿Cuánto llevo acumulado en cero? Ah, el acumulado en cero es un octavo. ¿Cuánto llevo acumulado en uno? 4 octavos. ¿Cuánto llevo acumulado en dos? 7 octavos. Y estoy seguro que todos están viendo qué estoy haciendo. ¿Cuánto llevo acumulado en 3? Pues 8 octavos, 1, ¿no? Pues lo voy a escribir así, 8 octavos, 1. Obviamente aquí no vale la pena sumar, ¿no? O sea, hacer el total de las sumas, hacer el total de los acumulados no tiene gracia. Por eso es que, por eso es que esta función de distribución acumulada es una sumatoria, ¿no? ¿Cómo así que es una sumatoria? Pues claro, lo que usted fue sumando, ¿no? Es decir, ¿qué fue lo que hizo? Por ejemplo, este 7 octavos, ¿de dónde salió? Ah, pues de sumar el 3 con el 3 más el 1. Claro, entonces cuando nosotros hacemos la distribución acumulada, lo que nosotros estamos haciendo es acumular la función minúscula, acumular los pesos
acumular los pesos de quiénes. Ah, bueno, yo usualmente lo escribo con otra letra cualquiera, U, por ejemplo, tal que la U sea menor o igual que la X. Entonces, dígame cualquier valor. En las notas de clase dice T, por ejemplo. Si a usted le gusta más la letra T, pues hágalo con T. Sume todos los pesos de cualquier valor menor o igual que X. Claro, es bien importante, aquí más en un comentario en el chat, es bien importante tener organizados los valores, pues para saber quién está antes y quién está después, correcto. Muy buena observación, muy bien. Entonces, usualmente uno lo escribe así, como sume todos los pesos de quien está antes de X. Y aquí pone uno una U, como para no confundirse con la X de referencia, ¿no? En las notas de clase, pues está aquí puesto con una T, pero pues lo que usted quiera. Y aquí está hecho, ¿no? Aquí está hecho. Es sumar. Entonces, la verdad es que cuando usted lo vea en las aplicaciones y eso, ¿usted qué va a ver? Una manera de escribir esto, una manera de hecho creo que está aquí escrita en las notas de clase. Sí, el resumen es este. Aquí está. Nuevamente es una función por partes. Nuevamente es una función por... Claro, ¿cuánto usted ha acumulado antes de cero? Pues nada. Aquí está, ¿no? Nada. Antes de cero, si estoy antes de cero, el acumulado es cero. Si estoy antes de cero, el acumulado es cero. No he acumulado nada. Si estoy entre cero y uno, acumulé un octavo. ¿Cómo así entre cero y uno? Claro, mire, si la X fuera, veámoslo aquí con este ejemplo. Si la X fuera 2.7, ¿cuál es el acumulado hasta 2.7? No me vaya a decir cero. La F minúscula de 2.7 sí es cero, pero el acumulado de 2.7 no es cero. Juan Camilo, pero 2.7 no es un valor de la variable. Sí, no importa. Claro, el peso de 2.7 es cero. Eso sí es seguro. La probabilidad de que la X sea igual a 2.7 sí es cero, pero el acumulado hasta 2.7 no es cero. ¿Cuál es el acumulado hasta 2.7? El acumulado hasta 2.7 es pues todo lo que hay antes de 2.7. ¿Qué hay antes? ¿Qué hay antes? ¿Qué hay antes de 2.7? Pues lo que hay antes de 2.7 es el 0, el 1 y el 2. O sea que el acumulado es 0.875, o sea, 7 octavos. Es decir, usted acumula todo lo que hay antes de 2.7 y el acumulado pues es, sí, lo de 0, lo de 1 y lo de 2. Lo de 0 es un octavo, lo de 1 y lo de 2 son 3 octavos cada uno, 7 octavos, o sea, 0.875. 0.875. Te faltó ahí uno, Rosana. 0.875. Por eso es que si usted está entre 0, inclusive el 0, hasta 1, sin incluir el 1, el acumulado es un octavo. ¿Por qué? Porque inmediatamente usted salta a 1, el acumulado es 4 octavos. Hasta 2 sin incluir el 2. Una vez usted salta a 2, el acumulado es 7 octavos, hasta 3 sin incluir el 3. Y ya después de 3, el acumulado es 1. ¿Cómo así que después de 3 el acumulado es 1? Pues obvio, no sé, dígame cualquier número mayor que 3, no sé, 5, 5.1, 5.1. ¿Cuánto va acumulado hasta 5? Pues ya todo, ¿no? El 0, el 1, el 2 y el 3. Si usted suma el 1 octavo más el 3 octavos más el 3 octavos más el 1 octavo, pues eso le da 1. Entonces, usted tiene que ser, sí, 7 octavos, correcto. Entonces, usted tiene que ser muy cuidadoso con la diferenciación entre la F minúscula y la F mayúscula. Le vuelvo a insistir. Una cosa es que yo le diga a usted F minúscula evaluado en 1.7. Se lo va a cambiar, 1.8. Esto es 0 de una. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor de la variable que sea igual a 1.8.
Mientras que si yo le digo el acumulado hasta 1.8, es diferente, ¿no? El acumulado hasta 1.8 es, bueno, en 1.8 no tengo nada, sería todo lo que tengo en 0 más todo lo que tengo en 1, o sea que sería 4 octavos, ¿no? 1 octavo más 3 octavos sería 4 octavos. Y ahí estuvo. Ahí estuvo. Sí, exacto, sí, la diferenciación entre mayúsculas y minúsculas es muy, 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 muy importante. Por eso es que, ojo, pilas aquí, pilas aquí con la función por partes. Es una función por partes a trozos. ¿Por qué? Porque toma valores por intervalos. Toma valores por intervalos. Lo cual está graficado aquí. Claro, antes de 0 no tengo nada. Por eso es que aquí vendría una línea hacia atrás en 0. Cuando usted llega a 3, ya lo acumuló todo. Y mire, si usted está entre 0 y 1, el acumulado es, cuando usted está entre 0 y 1, el acumulado es un octavo. Inmediatamente en 1, el acumulado salta a 4 octavos, a 0.5, hasta 2. Cuando usted llega a 2, el acumulado salta hasta 7 octavos, hasta cuando usted llega a 3, que salta a 1. Entonces, esto es una función escalonada por partes, así se llama. Esto es una función escalonada por partes. Entonces, en las variables discretas, la F mayúscula, el acumulado, luce como escaloncitos, escalones. Y la F minúscula luce como barritas, como segmentos. ¿Cómo se hace este gráfico? Aquí está, muy fácil. Usted calcula los acumulados, recuerde la función cum-sum, esta ya la habíamos visto. Cumulative sum, ¿no? Y aquí lo importante es esto, type S, esto es lo importante. Esta S, la verdad lo googleé, esta S lo que hace es hacer los escalones. Y los punticos, pues es para que me salga aquí los cuadraditos. Es para que me salgan los cuadraditos. Eso es todo. Entonces, muy diferente es la F minúscula de la F mayúscula. Muy, 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 muy diferente. Muy diferente la F minúscula de la F mayúscula. Son cosas totalmente diferentes. Son cosas totalmente diferentes. Una cosa es el peso y la otra es el acumulado. Una cosa es el peso y la otra es el acumulado. Esta S significa que el gráfico lo va a hacer no con barritas, sino con escalones. Eso significa la S. ¿Por qué? Porque es que si uno no le pone la S, le va a dibujar las barritas. Toca ponerle la S para que dibuje algo bien. Esto. Entonces, cuando usted lo quiera hacer en sus talleres, en sus aplicaciones, lo que sea, simplemente copies este código y ya. Adáptelo a su situación. Esto. O hágalo en Excel, como a usted más le guste, no hay ningún problema. Ahora, las propiedades son muy simples, la verdad sea dicha. Son muy, no, usted no se las tiene que saber de memoria, las propiedades, pero es que son muy lógicas, o sea, son como simplemente de sentido común. Y vamos a verlas, es la función acumulada siempre le va a dar entre 0 y 1. La función acumulada siempre le va a dar entre 0 ¿y por qué? Pues porque usted está acumulando probabilidades, ¿no? Entonces nunca le va a dar mayor que 1. Lo máximo que le puede dar es 1. ¿Cuándo? Pues cuando llega al final, al 8 octavos, por ejemplo. Muy bien. Lo siguiente es, y este es algo también de lógica, y es, mire, si usted quiere la probabilidad hacia adelante, sin incluir la X, pues hágalo por el complemento. No sé si usted recuerda la probabilidad del complemento. Permítame, escribimos aquí. No, lo voy a hacer acá, perdón, para que no nos confundamos. Hagámoslo por el complemento. Entonces, mire esto. No sé si usted recuerda esto.
¿Cuál es la probabilidad de A complemento? La probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A. O sea que si yo si yo le pido la probabilidad de que la X sea mayor que un valor cualquiera, ¿qué tiene que hacer? Ah, pues hágalo por el complemento. ¿Qué es el complemento? Pues 1 menos lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Pues menor o igual. Ah, pero resulta que este es F mayúscula de X. Mejor dicho, lo que trato de decirle es que, si usted quiere la probabilidad hacia adelante de un valor, pues lo único que tiene que hacer es 1 menos la probabilidad hacia atrás, inclusive el valor. O sea, ejemplo sencillo. ¿Cuál es la probabilidad de que la X sea mayor que 2? Pues hay dos formas de hacerlo. Ambas son iguales de fáciles. Una es sumando, ¿no? 3. No, pero mayor que 2 es sin incluir el 2, ¿no? Sin incluir el 2. Entonces este 3 no. Un octavo, directamente, un octavo. O la otra manera es haciéndolo por el complemento, sería 1 menos el acumulado hasta 2. El acumulado hasta 2 es 7 octavos, o sea, le vuelve a dar un octavo. Es la misma cosa, es la misma cosa. Bueno, excelente pregunta, Saray. Esa es la siguiente propiedad, pero ya vamos a esa. Excelente ejemplo. Me encanta ese ejemplo. Ya vamos a ese. ¿Qué es ¿Cuál es la otra? Antes de ir al de Saray. Saray me dice aquí una bien importante. Y es, bueno, veamos esta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea, no, es más, vamos a ver cómo lo escribió Saray aquí un segundo, que sea mayor, bueno, no, hagámoslo, pensé que decía mayor o igual. Hagamos, Saray, el que tú dices de una vez. El que dice Saray es, ¿cómo sería si yo pusiera esto? X mayor que 1.8. Bueno, si yo lo hiciera por el complemento, sería igual a 1 menos el acumulado hasta 1.8. Pero ¿cuál es el acumulado hasta 1.8? Sería 1 menos, ¿cuál sería el acumulado hasta 1.8? El acumulado hasta 1.8 sería, ¿qué? ¿4 octavos o 7 octavos? ¿Cuál sería de las dos? Hasta 1.8, 4 octavos, perfecto. O sea que todo me da 4 octavos, o sea, 50%. Mientras que si lo hiciera por el otro lado, o sea, mayor que 1.8, pues ¿cuáles son los mayores de 1.8? Los mayores de 1.8 sería pues el 2 y el 3, o sea, 3 octavos, más 1 octavo, o sea que nuevamente me da 4 octavos. Súper. Ahora, la otra que le quería decir era esta. Era, lo mismo usted puede hacer, lo mismo usted puede hacer con el igual. O sea, si yo le preguntara a usted cuál es la probabilidad de X mayor o igual, X mayor o igual que X, pues esto usted lo haría por el complemento, ¿no? Entonces, por el complemento sería 1 menos probabilidad de que X fuera menor que X. Pero entonces mire esto cómo se anota. Esto se anota así, para que no se me confunda. Esto sería 1 menos F mayúscula evaluado en el X con un menos aquí. Este menos aquí significa en el X anterior. Eso significa esto, el X anterior. Claro, porque usted sabe que en las continuas perdón, en las discretas, la X únicamente puede asumir valores discretos, o sea que usted tiene que ser muy cuidadoso con qué pone dentro de la probabilidad, hasta dónde usted acumula. Entonces veámoslo con un ejemplo chiquitico aquí. Ya no tengo más espacio, hagámoslo aquí arriba. Por ejemplo, hagamos el que nos decía Saraya hace un segundo. ¿Cuál sería la probabilidad de que X fuera mayor o igual que 1.8? Bueno, mayor o igual a 1.8. Bueno, si yo lo hago por el complemento, sería 1 menos
la probabilidad de que X fuera menor que 1.8, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el acumulado hasta 1.8 sin incluir el 1.8? Sin incluir el 1.8. Ah, bueno, entonces lo que me dice esta propiedad es que tengo que hacer el acumulado hasta el anterior de 1.8. Tengo que hacer el acumulado hasta el anterior del 1.8 que haga parte del rango. Entonces sería pues 1 menos pues el f evaluado en 1, ¿no? Porque ¿cuál es el valor anterior a 1.8 que hace parte del rango? Pues 1. O sea que le vuelve a dar 4/8. Ahí estuvo. Le vuelve a dar exactamente lo mismo. Entonces, fíjense que las propiedades son exactamente 4/8. Entonces, fíjense que las propiedades son absolutamente lógicas, no se las aprenda de memoria, no, simplemente reflexiónelas. Es decir, claro, yo le pongo aquí la fórmula y toda la cosa, pero, pero usted no necesita sabérselo de memoria, simplemente diga, ah, bueno, lo voy a hacer por el complemento y ya, y lo reflexiona. Ahora, hay una en particular que me gusta bastante y es esta. Y es, si yo le doy la F mayúscula, usted puede obtener la F minúscula. Si yo le doy la F mayúscula, usted puede obtener la F minúscula. Y es muy fácil de ver aquí con el dibujo. Y es, fíjense en lo siguiente. En la F mayúscula, cada saltico es la F minúscula. ¿Cómo así? Mire, este primer salto es 1/8. Este siguiente salto, esta siguiente barrita es 3/8. Esta siguiente barrita es 3/8 y esta última barrita es 3/8. Es decir, cada salto en la escalera del acumulado hace referencia a la F minúscula. Y eso, ¿cómo lo puedo utilizar a mi favor? Pues muy fácil. Si yo le doy si yo le doy la F mayúscula, si yo le doy esto, usted inmediatamente, haga de cuenta que usted no sabe la F minúscula. Usted no sabe la F minúscula. Si yo le doy la F mayúscula, usted inmediatamente puede obtener la F minúscula de una. ¿Cómo así? Pues hagámoslo acá. Mire esto. Lo voy a escribir aquí. Ah, bueno, si yo quiero, empecemos con el primero. Si yo quiero F minúscula de 0, si yo quiero F minúscula de, perdón, sí, F minúscula de 0, F minúscula de 0. Pues F minúscula de 0, mire que es coger el acumulado hasta 0 menos lo que hay antes de 0, que no es nada. O sea que sería esto, 1/8, que sería el primer saltico. ¿Cómo sería F minúscula de 1? F minúscula de 1 sería el acumulado hasta 1, que sería 4/8. Sería el acumulado hasta 1, que sería 4/8, menos el acumulado hasta todo lo que hay antes de 1, que sería 1/8. O sea que la altura da de 3/8. Es que aquí nosotros lo hicimos antes, solamente que le restamos 0, y pues obviamente 1/8 menos 0 pues da 1/8. Ahora, F minúscula evaluado en 2, que es igual. Pues coja el acumulado hasta 2. ¿Cuánto es el acumulado hasta 2? 7/8, aquí está, 7/8. Coja el acumulado hasta 2 y réstele todo lo que hay antes de 2. ¿Y qué hay antes de 2? Todo lo que hay antes de 2 es 4/8. Entonces, mire, 4/8. O sea que le da nuevamente 3/8. ¿Cuál sería el F minúscula evaluado en 3? Pues F minúscula evaluada en 3 es, coja todo el acumulado hasta 3, que es todo, 100%, 1, y réstele todo lo que hay antes de 3. O sea que sería, todo lo que hay antes de 3 es 7/8. Aquí está, mírelo, 7/8. O sea que esto le da 1/8. Todo esto para decirle que si yo le doy la F minúscula, la forma de obtener la F mayúscula es mediante sumatorias, sumando.
Claro, porque es el acumulado, ¿no? Es el acumulado. Es todo lo que hay hasta. Pero si yo le doy la F mayúscula y usted quiere obtener la F minúscula, ¿qué operación aritmética tiene que hacer? Restas. O sea, si usted tiene la una, obtiene la otra, y si tiene la otra, obtiene la una. Claro, lo repito. Si yo le doy las barritas, para obtener el acumulado, usted tiene que ir sumando, ¿no? Acumulado. Pero si yo le doy el acumulado y usted quiere obtener las barritas, quiere obtener el peso, lo que tiene que hacer es restar. Eso es la tercera propiedad. Y es que si yo le doy la una, usted obtiene la grande, si obtiene la grande, obtiene la pequeña. Es decir, en un problema que yo le dé, el hecho de que yo le dé los acumulados, inmediatamente usted me puede dar, lo voy a decir mejor, si yo le doy los acumulados, inmediatamente usted me puede dar los pesos. ¿Cómo lo hace? Restando. Pero si yo le doy los pesos, inmediatamente usted me puede dar los acumulados. ¿Cómo lo saca? Pues sumando. Esa es la gran propiedad y está escrita aquí. Está escrita aquí. Si yo le doy la F mayúscula, mediante restas, usted puede obtener la minúscula. Ahí estuvo. Ahora, cuando calculemos las probabilidades, terminemos con esta propiedad, cuando calculemos las probabilidades entre cualquier par de valores, pues no, es decir, no, simplemente tenga en cuenta si es cerrado o es abierto. Simplemente tenga en cuenta si es cerrado o es abierto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es cerrado en ambos, ¿cómo lo hace? Pues coja el acumulado hasta B y réstele no el acumulado hasta A, réstele el acumulado hasta el anterior de A. ¿Por qué? Porque es que si usted le resta el acumulado hasta A, pues estaría quitando el valor A. Entonces usted tiene que ser muy precavido de cómo hace las diferencias. Por ejemplo, este otro de acá. Si yo le pido el acumulado entre A y B, sin incluir el B y sin incluir el A, pues obviamente no vaya a coger el acumulado hasta B, porque usted no necesita el B. Coja el acumulado hasta el anterior a B. Por eso es que aparece un menos ahí. Y réstele el acumulado hasta, pero ¿por qué aquí sí se resta el acumulado hasta A? Pues porque el A lo tiene que quitar. Entonces, sea muy precavido a la hora de realizar como las operaciones aritméticas y sin aprendérselo de memoria, simplemente metiéndole sentido común. Simplemente metiéndole sentido común. Bueno, aquí queda un ejemplo que de hecho lo podemos hacer rápidamente antes de ir a las continuas. Permítame un momento. ¿Sigue esto? Sí, sigue las continuas. Entonces solamente me queda un ejemplo y con eso cerraríamos las variables discretas. Veámoslo muy rápidamente. Mire esto. En este caso, perdón, me pasé. En este último ejemplo, vamos a cambiar totalmente de variable aleatoria. Ya, olvídese del número de caras, olvídese del número de sellos, es algo absolutamente diferente, donde vamos a aplicar pues toda esta teoría. Y es un ejemplo en el que vamos a considerar algunos horarios de atención, en este caso en un contexto clínico, donde vamos a analizar la siguiente variable. La variable es número de pacientes, número de, bueno, como me dicen número de, ya sé que es discreta, número de pacientes que requieren atención quirúrgica inmediata. Esa es la variable con la que vamos a trabajar. Número de. Bueno, como me están dando un rango de horas entre las 7 y las 5 de la mañana, me dicen, vea, entre las 7 y las 5 de la mañana, la función de masa, los pesos son los siguientes. Son, bueno, 7 a la x y a la menos 7 sobre x factorial, ahí está. Esa es la fórmula. Usted va a aprender a sacar esta fórmula en un par de clases, todavía no, pero se la estoy dando de una vez.
Si la X es 0, pero ¿cómo así que si la X es 0? Claro, 0 quiere decir que no llega ningún paciente, ¿no? Es decir, que no hay ningún paciente que requiera atención médica. Uno, que requiere, hay un paciente que requiere atención médica, 2, 3, 4, 5, bla, 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 bla. Entonces, esta es la fórmula, estos son los pesos, estas son las probabilidades con las que se requiere, que requieren el número de pacientes. Juan Camilo, si yo quiero el peso, la probabilidad de ningún paciente, ¿qué hago? Pues reemplace la X por 0. Entonces le quedaría 7 a la 0 por E a la menos 7 sobre 0 factorial. Juan Camilo, yo quiero la probabilidad de que hayan 2 pacientes que requieran atención médica. Ah, bueno, el peso, la probabilidad de que 2 pacientes requieran atención médica es 7 a la 2 por E a la menos 7 sobre 2 factorial. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a resolver un par de problemas solamente para que usted vea cómo funciona esto. Ahora, tenemos que entre las 7 y las 5, obviamente hay una capacidad limitada y en este caso es de 5 quirófanos. Entonces la pregunta es, vamos a determinar la probabilidad o el porcentaje de jornadas nocturnas en las que se puede atender a todos los pacientes. Ah, bueno, ¿cómo se traduce eso en términos probabilísticos? Pues básicamente necesito calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que 5. X sea menor. O sea, evaluemos la probabilidad, el peso en 0, en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5. Eso es lo que está escrito aquí, ¿no? Es decir, lo que tengo que hacer es reemplace la X aquí en 0, reemplace la X en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 y súmelo. Es decir, saque el acumulado hasta 5. Es decir, esto sería el F mayúscula de 5. Y bueno, es reemplazar, ¿no? Es 7 a la 0 por E a la menos 7 sobre 0 factorial. Recuerde que 0 factorial es 1, ¿no? Lo mismo que 7 a la 0. Luego, 7 a la 1 por E a la menos 7 sobre 1 factorial y sume y vaya a sumar. Eso le da del 30%. Entonces, el 30% de las noches, en 30% de las ocasiones se pueden atender a todos los pacientes. Es un porcentaje realmente bajo y es dada que la capacidad clínica en ese hospital está demasiado limitada, 5 quirófanos únicamente. Ahora, calculemos la mediana. Vamos a ver cómo sigue la mediana. Bueno, si vamos a calcular la mediana, vamos a ver la pregunta. ¿Cuántos pacientes como máximo, máximo, a lo más, requieren de atención quirúrgica inmediata el 50% de las veces? O sea, necesito el valor que acumula el 50% de los casos. Entonces aquí una manera de hacerlo, es la manera más difícil, pero bueno, digamos que todavía no tenemos otras fórmulas, así que hagámoslo así. Es ir calculando los acumulados, ¿no? Es ir calculando los acumulados. Entonces, calculo el acumulado del 0. ¿Cuánto me da? No me da ni de 1%. Calculo el acumulado en 1. ¿Cuánto me da? Ah, bueno, no, ni siquiera, nada, 0.072. Calculo el acumulado en 2. 2%. En 3, 8%, bla, bla, bla. Cuando llego a 6, bueno, el acumulado en 5 me da el 30%. El acumulado en 6, o sea, reemplazando la X por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y luego sumando, me da el 44%. Cuando llego a 7, ya me pasé desde el 59. Entonces aquí, como estamos en un caso discreto, pues fíjese que obviamente entre 6 y 7 no hay ningún valor. Usted no puede tener 6 pacientes y medio, eso no funciona. Entonces, ¿cuál es el percentil 50? Pues 7. Pues porque ya es el valor, es el primer valor de la variable que acumula el 50%. Así se lee. Es el primer valor de la variable que acumula el 50%. Ese sería el percentil 50. Ese sería la cantidad de pacientes que como máximo van a requerir atención quirúrgica inmediata en el 50% de las ocasiones. Ahora, y finalizo con este comentario. Claramente usted puede hacer todo esto a mano, ¿no? O sea, usted puede ponerse en la tarea, usted puede ponerse en la tarea de reemplazar la X aquí e ir haciendo todo en la calculadora y demás.
hágalo en R o en Excel, es lo más fácil de hacer. Aquí en el chat tengo un comentario, vamos a verlo. Ok, que cómo se interpreta la probabilidad en el A. Claro, fíjate que en el A lo que hicimos fue, necesitábamos calcular la probabilidad o el porcentaje de jornadas donde se pudiera dar atención a todos. Como necesitábamos dar atención a todos, pues necesitábamos calcular que la X fuera menor o igual a 5, o 0 pacientes, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. O sea que tenía que reemplazar aquí la X desde 0 hasta 5 y sumar. O sea que eso me da el 30%. El 30% de todas las ocasiones que tengamos atención nocturna entre las 7 y las 5, el 30% de las veces vamos a tener eh, vamos a tener la posibilidad de atenderlos a todos. Ahora, hay una pregunta que yo sé que están teniendo en este momento y que todavía no se la puedo responder y es, Juan Camilo, ¿y usted cómo sabía que era esta función? O sea, ¿usted de dónde sacó este 7 a la X y a la menos 7 X factorial? Lo va a ver usted en dos o tres clases, ya va a saber usted de dónde sale esto. Aquí lo dice Saray, perfecto. El 30% de las ocasiones se pueden atender a todos. Perfecto. Muy bien. Ahora, lo que venía diciendo era la forma de hacerlo en R. La forma de hacerlo en R es muy sencilla. De hecho, ya teníamos, bueno, cuando lo hicimos, simplemente hice control C, control V, copy paste, porque, mire, consideré de 0 a 20 pacientes, como hubiera podido poner 25, 30, 100 pacientes, ya se da cuenta usted por qué puse 20, y puse la función 7 a la X por E a la menos 7 sobre X factorial. Luego hice el acumulado, cum sum, y luego pegué eso por columnas, ¿no? Entonces aquí está la tablita. Entonces, mire, lo hice hasta 20 precisamente porque es que en 20 ya usted tiene el 99% de las noches, ¿no? Entonces, si yo hubiera puesto hasta 100, pues básicamente eso ya es casi que 100%. Entonces, por ejemplo, mire el del 5, mire, 30%. Entonces, mi punto es, si usted lo va a hacer a mano, hágalo a mano, no hay ningún problema. No tengo ningún lío con eso. Pero entonces aprende a hacerlo muy rápido. ¿Por qué? Pues porque obviamente en el computador esto le toma ni una milésima de segundo. Y usted puede responder todas las preguntas inmediatamente teniendo la tablita. ¿Por qué? Porque mire que la del 7 era del 59%. Entonces mire, 7, 59%. Muy bien. Ahora, cómo lucirían las barritas? Véalas acá. La F minúscula son los pesos. Mire que son barritas. Y el acumulado son las escaleras. Entonces es exactamente lo mismo que los dados, exactamente lo mismo que las monedas, exactamente lo mismo. Ahora es número de pacientes. Entonces mire que ya cuando voy en 10, por ejemplo, ya acumulé pues casi todos los posibles casos, ¿no? Ya voy como en 90 y pico por ciento. Entonces obviamente casi que después de 20 ya la probabilidad va a ser acumulada, recuerde que la derecha es la acumulada, ya es casi 100%. ¿Cuál sería la moda en este caso? Bueno, la moda en este caso sería más o menos que 6 y 7, ¿no? Mire que son las dos barritas más altas. La probabilidad de atender 6 pacientes o 7 pacientes es del 15% en ambos casos, ¿no? O sea que esta es casi que, tiene un ligero sesgo positivo, porque mire que aquí hay una colita hacia la derecha, con valores, muy poquitos valores, con valores altos de la variable, eh, muy poquitos valores con porcentajes altos, con pesos altos. La mayoría de las probabilidades, la mayoría de los casos más probables se encuentra, por ejemplo, entre 5 y 10 pacientes, por ejemplo. Lo más probable en este caso es atender entre 5 y 10 pacientes en una noche, entre 7 y 5. Y bueno, y cualquier cosa que usted quiera decir viendo las barritas. Entonces, por un lado, usted tiene los pesos de cada número de pacientes y por otro lado, usted tiene los acumulados. Eso sería todo. Entonces, la próxima, vamos a arrancar con las variables continuas.
La próxima vamos a arrancar con las variables continuas. Hoy trabajamos únicamente las variables discretas. Hoy trabajamos únicamente las variables discretas. Aquí en el chat tengo un comentario. Vamos a ver cómo lo calculas sin saber más o menos cuántos pacientes habrán. No, precisamente yo nunca voy a saber cuántos pacientes hay. A mí lo único que me dicen, buena pregunta, a mí lo único que me dicen es, mire, en una noche tenemos 5. En una noche tenemos 5. Claramente, en una noche yo no sé si me van a llegar 0 o 1 o 2 o 3. Yo no tengo ni idea cuántos me van a llegar. De hecho, la idea es calcular esa probabilidad. Y aquí lo estamos haciendo en el caso de un hospital, pero esto puede funcionar en un caso, por ejemplo, no sé, en un banco, ¿no? Calcular la probabilidad de que tengamos tantos clientes en línea o calcular la probabilidad de tener tantas transacciones en un momento dado de la bolsa o lo que sea. Entonces, yo no tengo ni idea cuántos vamos a calcular. Es que esa es la idea, calcular la probabilidad de. Entonces, como tengo 5 mesas, como mi capacidad es de 5, pues calculo la probabilidad de que tenga máximo 5. Porque precisamente yo no sé si me va a llegar 1 o 2 o 3 o 4 o 5. Eso es lo que quiero calcular. Ahora, yo cubrí todos los casos, desde 0 hasta 5. ¿Por qué desde 0 hasta 5? Porque si la capacidad es de máximo 5, entonces, si llegan 0, ¿los puedo atender a todos? Pues sí, pues porque no llegó ninguno. Si llega 1, pues sí. Si llega 2, pues sí. Si llega 3, pues sí. 4, 5, sí, sí. Si llega 6, ya no. Por eso hice el acumulado hasta 5. Y en la función, esta función que ustedes ven aquí es la función de masa, es la función de peso. Esta función, eh, um, esta función es una función que yo no les he dicho de dónde salió. Ustedes van a aprender a sacarla, pero es la función que me describe el peso de cada uno de los valores. Aquí me preguntan pero si el máximo es 5, ¿por qué solamente me dio del 30%? Aquí hay una pequeña confusión y es el máximo, ese 5 es mi capacidad de atención, ¿no? Eh, Ese 5 es mi capacidad de atención, es como lo máximo que yo puedo atender. Pero eso no quiere decir que no me puedan llegar 7 o que me puedan llegar 10 o que me puedan llegar 20 o que... Exacto. Entonces, eh, aquí, ¿cuáles son los posibles valores de la variable? No la capacidad, no la capacidad del hospital. ¿Cuáles son los posibles valores de la variable? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14. Pues no para, no para. Entonces, una cosa es la capacidad del hospital, una cosa es la capacidad de atención y otra cosa es el número de pacientes. Entonces, el número de pacientes máximo que puedo atender es 5 y eso ocurre el 30% de las veces. ¿Por qué? Porque hay casos, por ejemplo, hay casos donde, no sé, por ejemplo, hay casos donde el 72% de las veces, miremos el 72% de las veces me llegan 8 pacientes. El número de pacientes se tiene en cuenta aquí, cuando tú reemplazas en la fórmula por 0, cuando reemplazas en la fórmula por 1, cuando reemplazas en la fórmula por 2, cuando reemplazas en la fórmula por 3, por 4 y por 5, y sumas, ahí están los números de pacientes. Estuvo. El máximo me lo tiene que dar el hospital, es decir, ese 5, este 5 de aquí, este 5 de acá es la capacidad del edificio, del número de salas, es decir, ese yo no lo tengo que calcular, ese me lo tienen que dar. Pues porque si tengo 5 salas, me están preguntando que cómo hago para sacar el máximo del número de pacientes.
si tengo 5 salas, pues yo asumo que es un paciente por sala, ¿no? Entonces, no, este 7 no significa nada de pacientes ni nada, es parte de la fórmula, es parte de la fórmula. Mm, ahí sí creo que no estoy entendiendo. Bueno, hagamos una cosa, voy a suspender ya la grabación, ya esto cubre todo el tema, yo voy a quedar respondiéndome algunas preguntas, pero ya esto cubre el tema, ya por hoy ya terminamos.